Sonia la Roja. Terror teutón. Capítulo 9. El héroe, jinete y santo. El viento aullaba, como lamentándose por algo inconcebible para Salomón y Sonia. La lluvia se ensañaba con los peregrinos. Algunos copos de nieve la acompañaban, dejando claro que el frío estaba llegando conforme avanzaban hacia el norte, pero ambos resistieron la marcha sin dormir ni un solo minuto. Llegaron a una pequeña aldea provista de todo lo necesario para abastecerse. Recuperaron fuerzas en una granja donde comieron hasta saciarse, bebieron y dedicaron parte de su dinero a la compra de 2 buenos caballos, no tan esbeltos y rápidos como los jamelgos pura sangre de los genízaros, pero bien alimentados y domados con esmero. No se detuvieron más en aquel lugar perdido dentro de una gran zona montañosa y boscosa. Los lugareños no preguntaron nada. Sabían que no era habitual ver a un viejo judío y su hijo por aquellos parajes que todavía, dentro del Imperio Otomano, quedaban alejados, sin embargo, de la influencia directa de la sombra del sultán. Sin embargo, aquellos pobres aldeanos aceptaron de buen grado el dinero del viejo, pues les bastaba para mantener toda su hacienda por unos meses. Las pocas visitas que recibían por aquellas tierras les compraban pieles, algún caballo, leche o queso. Sin embargo, pronto descubrirían que el mismísimo Solimán había pedido la cabeza de ambos fugitivos. Un grupo fornido de genízaros pasó por allí 3 días después. Era una zona realmente distante de todo lugar. Si alguien no conocía aquella pequeña hacienda, difícilmente podrían toparse con ella. Pero Sonia y Salomón la encontraron casi sin quererlo. No era la ruta que la joven deseaba seguir. Las circunstancias los habían desviado de su plan. Los genízaros, al llegar a esa misma granja, hicieron muchas preguntas. Entre ellas, preguntaron por un viejo judío y una joven de pelo corto color fuego. Ambos, decían los genízaros, eran peligrosos, pues habían escapado del palacio de Topkapi con parte del dinero de un tesoro que pertenecía a Solimán I el Magnífico. El castigo para ambos fugitivos era la muerte por degollamiento. Los granjeros indicaron el rumbo que habían tomado los 2 hombres, sin comprender a qué se referían con una mujer de pelo de fuego, pues el joven iba cubierto con una capucha negra ajustada que no permitía ver el color de su cabello. El viejo era un judío, eso era seguro. Nariz aguileña, ojos negros y juntos, con corta barba blanca y ese extraño sombrero de alas informes y color oscuro. Según Sonia y Salomón se internaban hacia el norte de lo que todavía era Imperio Otomano, el frío aumentaba, el calor de los cuerpos no podía mantenerse sin encender un fuego redentor, pero lo hicieron siempre dentro de cuevas o resguardados de miradas amenazantes e inoportunas. Era ya entrado septiembre y el aire comenzaba a oler a humedad. Una inesperada tormenta los atrapó en la subida de una montaña no muy agreste y alta, pero en la que el viento ululaba como un demonio aterrador. Se parapetaron bajo el saliente de una pequeña oquedad donde los caballos se apretujaron contra la pared.
Gracias a que compraron algunas mantas, pudieron tapar sus cuerpos hasta que dejó de llover. La tempestad se alejaba tras una descarga furiosa, como si una entelequia maligna mantuviera su acoso contra aquellos dos peregrinos. Salomón, este tramo lo haremos sin descansar. La adversidad de esta tormenta nos ha retrasado mucho. Me gustaría llegar hasta el reino de Hungría en 3 o 4 días. ¿Podremos? Allí estaremos a salvo de los genízaros. Salomón miraba el mapa y calculaba el tiempo que tardarían en llegar hasta donde Sonia deseaba. ¿Dónde deseas llegar exactamente? Nos queda muy al oeste. Nos desviamos de nuestra meta, dijo pensativo, mirando aquel trozo de papel medio mojado. Transilvania pertenece al reino de Hungría. Seremos bien recibidos y podrán ayudarnos, pero para eso tenemos que atravesar territorios inhóspitos pertenecientes a Solimán. Sonia miraba el horizonte, pero todo aquel lugar estaba rodeado por un bosque frondoso. Se volvió hacia los caballos y comenzó a prepararlos para seguir la marcha. Salomón la miraba absorto en sus propios pensamientos, hasta que al fin le dijo: «Mira, vamos a ir por otra ruta. Es más peligrosa, pero creo que si nadie nos ve, podremos pasar totalmente desapercibidos. Los genízaros se dividirán para abarcar todo el territorio, pero podemos aguantar varios días sin necesidad de acercarnos a ninguna aldea. Mira, yo subiría por aquí». Y le acercó el mapa, tan arrugado como su propia piel. Sonia miró el mapa y lo miró a él. ¿Estás seguro? Son 5 días sin descansar hasta llegar a esas montañas, y después aquello estará helado y llegaremos sin fuerzas. Después me alojaré en alguna aldea de montaña y tú seguirás camino hasta tu tierra. Soy un lastre para ti, hija, y no quiero serlo. Andando. La joven lo miró, pero Salomón se había dado la vuelta dándole la espalda. Se dirigió en silencio hasta su caballo y lo montó en total mutismo. Ella hizo lo mismo. Sin embargo, no podía apartar su mirada del viejo, que se adelantó en la marcha. No pensaba decirle nada sobre el tema, pero no estaba dispuesta a abandonarlo, y tampoco pensaba que fuera una carga. Más bien se dio cuenta de que no la entendía. Sonia estaba dispuesta a morir por llevar a Otto y enterrarlo junto a su familia, pero si moría en ese empeño, ambos quedarían a merced de los elementos y de Dios Todopoderoso. No le importaba esta segunda posibilidad. Solo pensaba y se preocupaba por lograr que su mentor fuera enterrado dignamente y junto a su familia, pues ese era su sentimiento. Otto era su padre. De hecho, había vivido muchos más años con él que con su verdadero padre, pero comprendía que Salomón pensara que debía sobrevivir a toda costa. No entendía cómo era su alma, combativa y heroica hasta el final. Pero Sonia no lo culpaba por ello. ¿Quién en el mundo podía vivir como ella? Nadie, o muy pocos, sin ninguna meta que cumplir y con miles de batallas que luchar. Sonia no tenía dueños en este mundo. Salomón todavía era siervo de su dinero, siervo de la tan ansiada libertad. Pero para Sonia, la libertad era luchar por los débiles y pelear hasta el final contra el mal en la creación. Así había crecido, así había sido educada. Su alma no entendía de nada más que de luchar. Todo es combate, se decía mentalmente como jaculatoria. Durante un día entero estuvieron siguiendo la ruta marcada por Salomón. Este no me dio palabra con la joven. El día era triste y gris y los caminos cada vez más intrincados, con subidas y bajadas que retrasaban la marcha de los caballos. Descansaron para comer y reponerse tras esa primera jornada en la que se alejaban de las costas y se adentraban en el continente, rodeando cualquier pequeña aldea que encontraran para evitar ser observados por los lugareños. Se detuvieron en un terreno extraño que parecía un túmulo funerario. Era entrada la noche y la luna podía verse entre intervalos de nubes oscuras que la opacaban continuamente.
La oscuridad era penetrante y el lugar podía servirles de cobija, por lo que se adentraron atravesando la puerta rectangular de granito. El lugar debía ser conocido por las gentes de los alrededores, pues parecía profanado, a pesar de lo cual su interior estaba en buen estado. En la cámara funeraria que se encontraba en el interior del túmulo, encontraron una cama de piedra y sobre ella, en el centro, una urna funeraria intacta. Sonia miró con expresión de disgusto a Salomón. «No podemos dormir aquí. Esto es una tumba y aquí están las cenizas de un muerto. ¡Vámonos!». «Podemos dormir en esa zona, afuera, en la primera recámara. Podemos meternos con los caballos de forma que nadie nos verá. Necesito descansar unas horas». Sonia lo miró con enfado, pero tras unos segundos comprendió que era un anciano y que ella misma se había comprometido a no abandonarlo. «No te preocupes, vamos, duerme, yo vigilo, pero este lugar me da grima». Salomón se echó sobre una manta y se durmió instantáneamente. Los caballos estaban cada uno a un lado de los peregrinos. También descansaban. Sonia, sentada a la entrada del gran túmulo, escrutaba los bosques de alrededor, sombríos y ruidosos. Sin embargo, cada poco miraba hacia adentro, hacia la recámara interior, donde reposaban los restos de no se sabía quién, lo cual la inquietaba mucho más que las florestas agrestes y negras. Sabía que los genízaros podían aparecer en cualquier momento, pero no la inquietaba esa posibilidad, la tenía presente. Sabía que la muerte era su compañera de vida. Sin embargo, dentro de aquel túmulo algo parecía observarlo. En el interior, la oscuridad era lúgubre, un abismo que se hundía en un pozo invisible, pero presente. Sonia miró a Salomón, que dormía profundamente, y sonrió. El cariño que en tan poco tiempo sentía por el anciano era incomprensible hasta para ella misma. Vislumbró que era algo natural, que era y debía ser así. «Este viejo judío», se dijo, «cuánto sentido da a mi vida», y miró los caballos a uno y otro lado. Entonces lo vio. Algo la observaba desde el interior de la tumba, desde aquella oscuridad. Se perfilaba una figura más oscura que la misma oscuridad interior. Sonia se alzó, miró fijamente aguzando la vista. No había duda, allí adentro había alguien o algo. Sonia se acercó espada en mano hacia la abertura del sepulcro, observando con detenimiento la figura que, detrás de la urna que contenía las cenizas, se mostraba como una sombra de sombras, más oscura que la misma oscuridad. Sabía que la estaba mirando y sin embargo la joven no podía ver los ojos ni un supuesto rostro en aquella efigie que, sin detalle alguno, no era más que el volumen compacto de algo. La guerrera, con la espada entre sus manos, dispuesta para atacar, optó por hablarle sin saber muy bien por qué había tomado aquella decisión. «¿Quién o qué eres?». La voz de Sonia fue un susurro. No deseaba despertar a Salomón. Sin embargo, los caballos relincharon inquietos afuera y el judío despertó sobresaltado. «¿Qué? ¿Sonia?», espetó, mirando hacia el exterior pensando que los genízaros los atacaban. Rápidamente, esta primera impresión se difuminó al escuchar una voz cavernosa en el interior. Salomón giró sobre sus pies totalmente rígido. Un profundo horror se apoderó de todo su cuerpo. En su mente, sin embargo, imperaba la preocupación por la que consideraba a su hija. Sonia estaba dentro de la tumba y allí había algo más, algo que no parecía humano. Escudriñó sin acercarse demasiado. Ambos caballos, nerviosos, querían salir, pero Salomón no los desató, pues sabía que podían desbocarse. Los necesitaban para seguir la marcha. Dio un paso más. «Salomón, no te acerques, déjame a mí», susurró Sonia desde el interior. Aquello habló.
¿Pero qué cosa era? La joven escuchó una especie de voz que no era humana y que provenía de la cripta misma, como si hablaran las paredes, el suelo, el techo, la urna funeraria. Santo, 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 santo. Repetía aquello la figura, sin ojos, sin boca, sin forma definida, hasta que Sonia interrumpió su estrendosa letanía. «Entiendo, ¿ese es tu nombre? ¿Y santo?» En aquel mismo instante el furor de la sombra cesó. «Dime, ¿y santo, eres el que reposa en esta urna?» Sonia se acercó a la misma sin tocarla, la miró de cerca y observó cómo emanaban por la parte superior cenizas formando un cordón umbilical con la figura azabache. Olvido y santo, héroe, jinete, olvido, eterna oscuridad, abandono, nadie conmigo. La voz era tan profunda que parecía distorsionada. Sonia estaba dispuesta a entablar una conversación para comprender. Se daba cuenta de que aquel que estaba intentando comunicarse con ella existía en otro plano, en otra realidad. O al menos parecía hablar desde otro entorno, cercano pero lejano, a donde se encontraba ella. Lo que fuera aquello, no respondía a su interlocutora. Todo comenzó a temblar. Desde la pared detrás de la figura humana comenzó a perfilarse la silueta de un gran caballo robusto, formado con piedra de la misma tumba. Sonia retrocedió y ordenó a Salomón que desatara los caballos y salieran del túmulo. Corrieron como alma que lleva el diablo. Se alejaron mientras el rumor del interior crecía. Parecía que todo el montículo iba a derrumbarse. Sin embargo, lo que vieron los asombró tanto que se quedaron como dos figuras petrificadas a la entrada. Un jinete que parecía estar compuesto de una piedra negra como carbón, montado en un brilloso caballo tan negro y brumoso como su jinete, salieron al galope acompañados de un ruido escandaloso de cascos de caballo, relinchos y voz humana profundamente cavernosa. El jinete, montado en aquel monumental jamelgo de piedra, hizo cabriolas y acrobacias hasta que comenzó a perderse en un galope imposible en el oscuro cielo sin luna. Salomón, atónito, miraba el cielo, miraba el túmulo vacío y miraba a Sonia, que estaba en un estado de perplejidad tal que no podía siquiera articular palabra. Al fin, tras unos breves minutos, se volvió hacia su compañero y le dijo: «¿Estamos soñando, Salomón?» Y lo tocaba y se tocaba a ella misma para sorprenderse aún más al hacerlo, pues estaban despiertos. «Estamos despiertos y sobrios, querida hijita». Ambos volvieron al túmulo y observaron que en aquella urna no había restos de ceniza y que todo estaba bastante derrumbado respecto a cuando entraron al inicio de la noche. «¿Quién era ese?», Salomón le preguntaba a Sonia, como si ella tuviera una respuesta certera, pero la guerrera, escudriñando con todo detenimiento durante unos minutos, se volvió hacia el viejo y dijo: «Ni idea». Alzaba sus hombros en señal de total desconocimiento y se mostraba tan perpleja como él. Ambos se miraron incrédulos ante tantos acontecimientos preternaturales. «Salomón, creo que mi hermana me ha maldecido. Debe haber realizado algún tipo de conjuro maligno contra mí. No creo que todo esto que nos pasa sea normal. Nunca había vivido tantos acontecimientos preternaturales. ¿Crees que esas cosas son efectivas? ¿Los maleficios?»
Pero no tuvo tiempo de seguir hablando. Afuera, junto a sus caballos, aquel jinete terrible reapareció, montado sobre el negro caballo. Los observaba. Parecía estar compuesto por carbón o algún material muy rígido que, sin embargo, parecía ser ligero, pues los movimientos de ambas figuras, jinete y caballo, eran fluidos y ágiles. Están cerca. Vienen a por ti, Teutona. La voz profunda volvió a salir de aquel centauro del infierno. Sonia resurgió, espada en mano del túmulo, dejando a su retaguardia al pobre Salomón, que a esas alturas no se sorprendía de nada. ¿Quieres decir los genízaros de Solimán? La joven se acercó al jinete. Este no se movió, pero volvió a emitir aquel sonido infernal. Vienen decididos a matarte. El odio se siente desde mi tumba. No temas, yo estoy contigo, Teutona. ¿Lucharás conmigo? ¿Quién te envía? ¿Otto? Debo luchar contigo, pues tengo una deuda que saldar. En este mundo todavía las fuerzas no están equilibradas. Mi propósito no se cumplió y tú me has despertado para esta batalla. Mi señor y santo, creo que te comprendo. Yo misma tengo deudas pendientes, pero ¿qué es lo que debes, si puedo saberlo? Sonia lo miraba absorta, pues aquello era una aparición espectral que le estaba hablando. Ya vienen, guardaos dentro del túmulo. Salomón decía que no con su cabeza, no se fiaba de aquel ser demoníaco, pero Sonia no lo dudó ni por un segundo. Se adentró en el túmulo de Isanto, preparada para la embestida de los genízaros, que debían ser muchos, pues el sonido en el bosque comenzó a ser un fragor de cascos de caballos. A pesar de que era la hora próxima al amanecer, los otomanos no dejarían de perseguirla hasta darle muerte. Salomón, toma mi daga. Si alguno se adentra y yo no puedo protegerte, lánzasela a la cabeza, al pecho, al estómago. ¡Defiéndete! Salomón la tomó tembloroso y se escondió detrás de la cama de piedra caliza donde se encontraba la urna mortuoria. El héroe jinete y santo se posicionó frente a la puerta de entrada. Los genízaros eran numerosos, al menos 30 combatientes bien pertrechados para dar caza hasta el mejor de los guerreros. Iban siguiendo los pasos de Sonia y de Salomón. Cuando llegaron a la abertura del bosque que daba acceso al túmulo, se quedaron mirando pasmados hacia el caballero negro que se plantaba delante de ellos. El jefe de los genízaros dio el alto. La compañía se quedó en silencio total. Solo se escuchaban los relinchos nerviosos de los caballos. «¿Quién eres?», preguntó el genízaro. El héroe jinete y santo no respondió enseguida, pero hubo un rumor en toda la figura, tanto en el caballero como en su montura. Un murmullo parecido al de metales rozando entre sí, millones de pequeños trozos de metal friccionando sus superficies, de forma que el sonido era molesto e insoportable para el oído humano. Los genízaros se echaron hacia atrás de forma espontánea. Aquello era tan extraño que no se atrevían a tomar ninguna iniciativa. Repentinamente, el héroe jinete y santo comenzó a multiplicarse. La figura central, mediante la extraña fricción, generó duplicados exactos. Aparecían delante de los pasmados ojos de los genízaros y de los peregrinos, hasta que un total de 30 jinetes en su montura formaron una legión ante el túmulo. Fue en ese momento cuando al grito cavernoso de ¡Santo! 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 ¡El santo! 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 se arrojaron sobre los genízaros, que ya estaban dándose la vuelta en loca huida, aturdidos y horrorizados por la terrorífica visión.
Pero los héroes jinetes y Santo se abalanzaron sobre ellos alzando terroríficas espadas tan negras como sus propias figuras. Sonia y Salomón montaron sus caballos y salieron rápidamente hacia el lado opuesto. Seguirían galopando a gran velocidad durante unos minutos. No necesitaban ponerse de acuerdo. Aquello que acababa de suceder con los genízaros redoblaría la fama de la Teutona ante las filas de los otomanos guerreros. Una extraña leyenda comenzaría a forjarse, no entre cristianos, sino entre los más excelsos guerreros del Imperio Otomano. Una leyenda que mezclaría realidad y sobrenaturalidad y que hablaría de una extraña valquiria de pelo de fuego que era capaz de transformarse en un potente e invencible guerrero de piedra azabache. Sonia sería ajena a toda aquella superchería y nunca la relacionaría con su propia figura. Conforme los peregrinos se adentraban en el continente, la joven se sentía más tranquila, pues era la cuna de su linaje y de su orden de caballería. Eso la reconfortaba y se sentía más cobijada y segura. Traspasaron el Danubio por un puente romano antiguo, pero fuerte y anclado hasta los cimientos de la profunda tierra. Sonia pensó en su hermana. La pérfida la odiaba a muerte. La bruja la perseguiría hasta acabar con ella, pero mientras avanzaban, dejando atrás las azules aguas del caudaloso río, sintió un viento frío sobre su rostro y un olor a flores la transportó a su aldea natal. Pudo sentir aquel aroma celestial y pensó que un ángel cabalgaba con ella, protegiéndola de todo mal. Las sombras de Hurrem y Solimán se disolvían y alejaban. Pero, ¿por cuánto tiempo?